Chers apprenants, en cette période de confinement, le gouvernement, à travers les ministères sectoriels de l'éducation et de la formation, vous invite à suivre vos enseignants dans des séances de rappel de cours, exercices et devoirs, matière par matière, sous la supervision pédagogique des directeurs d'enseignement et des inspecteurs spécialisés dans leur discipline. Bonjour chers élèves. Dans le cadre de la continuité pédagogique, l'État a pensé au cours sur les médias pour vous aider à reviser. Professora d'espagnol. Inspecteur chargé de physique-chimie. Today, we are going to start our first session of revision. Vous aurez à suivre attentivement. À partir de leur poste téléviseur, il y en a qui nous suivent à partir de leur radio. Si vous êtes prêts, nous allons commencer. La valeur réelle de la philosophie. Il y a certaines erreurs que vous commettez dans ce type d'exercice. Ces rappels de cours sont mis à votre disposition à travers les radios, les télévisions et les applications web. En cette période de Covid-19, suivez les cours, faites vos exercices et continuez d'apprendre vos leçons en attendant le retour à l'école. Bonjour chers élèves, je suis Badi Essozolm, professeur d'espagnol au lycée d'Agua-Est. Nous sommes là pour un cours de compréhension de tests. Et nous savons que la compréhension du test est fondamentale à l'examen pour ceux qui ont choisi l'espagnol en LV2. Dans ce cours de compréhension, nous allons voir une leçon qui s'intitule « La présentation de tests en espagnol ». Et la présentation de tests est le premier numéro de la question de compréhension. Et c'est un exercice qui dérange beaucoup les élèves de la classe de terminale. Alors, nous allons faire ici un exercice sur la présentation de tests. Alors, comment nous allons procéder? Au fait, l'objectif que nous poursuivons, c'est qu'à la fin de ce cours, chaque élève puisse être capable de présenter correctement un test en espagnol. À présent, nous allons commencer le cours proprement dit. Et ce cours va se passer en espagnol. Hola amigos, soy señora Badie Essozolm, profesora de español en el Liceo Agua-Est. Voy a presentar una clase sobre la comprensión del texto y es una clase de nivel terminal A4. La lección que vamos a ver es la presentación del texto. ¿Cuál es el objetivo que perseguimos? Al fin de esta clase, los alumnos deben ser capaces de presentar de forma correcta un texto en español. Antes de empezar, voy a recordar los elementos esenciales de una presentación. Y tenemos 6 elementos. El primer elemento es el título. El segundo elemento es la naturaleza del texto. Vale, ¿qué es la naturaleza de un texto? Puede ser una narración o un relato, es la misma cosa, narración o relato. Puede ser un diálogo y puede ser un artículo de prensa. Vale, el tercer elemento es la fuente. ¿Qué es la fuente? La fuente puede ser una obra o una novela. Se trata de la misma cosa también. La obra o la novela. La prensa o puede ser también una revista. El cuarto elemento es el autor o la
autora. Depende. Cuando se trata de un hombre, decimos que es el autor. Si se trata de una mujer, decimos que es la autora. Seguimos en el elemento quinto, que es el año o la fecha de publicación. Aquí también tenemos dos elementos que debemos elegir: el año de publicación o la fecha de publicación, depende. Y para terminar, tenemos la idea general. Vale, ahora vamos a perseguir nuestra clase leyendo un texto. Voy a leer 2 veces el texto y cada uno debe escuchar la lectura, tomar una hoja y apuntar los 6 elementos que acabo de citar. Ahora seguimos con la lectura. Texto: la familia. El 50% de los jóvenes declaran que son más felices en sus familias que en su vida personal, lo que demuestra que la familia sigue siendo el pilar que sostiene la sociedad actual, el lugar al que volvemos siempre cuando hay un objetivo que no funciona. No son pocos los casos de mayores que han abierto las puertas de sus casas para acoger a hijos y nietos asfixiados por las hipotecas y la pesadilla del paro. Además de abrir la hucha de sus ahorros, son los encargados de ir a llevar y buscar a sus nietos al colegio y hacer de canguros para que los padres puedan ir a trabajar o a buscar un empleo. Laura Peraita, periodista española, ABC, 24 de junio de 2013. Voy a leer de nuevo el texto. La familia. El 50% de los jóvenes declaran que son más felices en sus familias que en su vida personal, lo que demuestra que la familia sigue siendo el pilar que sostiene la sociedad actual, el lugar al que volvemos siempre cuando hay un objetivo que no funciona. No son pocos los casos de mayores que han abierto las puertas de sus casas para acoger a hijos y nietos asfixiados por las hipotecas y la pesadilla del paro. Además de abrir la hucha de sus ahorros, son los encargados de ir a llevar y buscar a sus nietos al colegio y hacer de canguros para que los padres puedan ir a trabajar o a buscar un empleo. Laura Peraita, periodista española, ABC, 24 de junio de 2013. Se acabó con la lectura. Ahora vamos a seguir con los 6 elementos de la presentación de este texto. En el primer lugar, hemos dicho que necesitamos el título. Aquí, el título es la familia. La naturaleza del texto: se trata de un artículo de prensa. La fuente es ABC, que es una prensa.
Aquí tenemos la autora. La autora que es Laura Peralta. La fecha de publicación. Se trata del 24 de junio de 2013. Aquí voy a explicar algo muy importante. Vale. Debemos hacer una relación entre la fecha de publicación y la naturaleza. Aquí decimos que se trata de un artículo de prensa. ¿Por qué es un artículo de prensa? Si vemos al fin de este texto, aquí tenemos una fecha compuesta de ¿qué? De un día, que es el 24, del mes, que es el 6, y del año, que es 2013. Es decir que se trata de un artículo de prensa. Es muy sencillo. El artículo de prensa, para saber que se trata de un artículo de prensa, debemos ver al fin del texto. Cuando tenemos una fecha compuesta del día, del mes y del año, se trata de un artículo de prensa. Ahora, la idea general. El texto habla de la importancia de la familia en la vida de una persona. Tenemos varias maneras de expresar una idea general sin alejarnos de la idea. Aquí podemos decir también, el texto trata de cómo la familia es importante en la vida. Ahora seguimos con la presentación redactada. Vale. El texto titulado La familia es un artículo de prensa publicado en ABC el 24 de junio de 2013 y escrito por Laura Peralta. El texto habla de la importancia de la familia en la vida de una persona. Podemos decir también, el texto trata de cómo la familia es importante en la vida. Ahora vamos a ver si tenemos todos los 6 elementos en esta presentación redactada. Primero, hablamos del título. Sí, lo tenemos. La familia es el título, el primer elemento. El segundo elemento, que es la naturaleza del texto, lo tenemos aquí. Es un artículo de prensa. Seguimos con el tercer elemento, que es la fuente. Lo tenemos, es ABC. Y aquí notamos que la fuente es subrayada. Es muy importante que subrayemos a la fuente. Seguimos con la fecha de publicación. Se trata del 24 de junio de 2013. La autora, Laura Peralta. Y para terminar, la idea general, que es la importancia de la familia en la vida de una persona. Hemos encontrado todos los 6 elementos esenciales de una presentación en esta presentación. Ahora, voy a precisar algo muy importante. Se trata de aquí, y digo ojo. Es importante poner una diferencia entre la prensa, la revista y la novela. Depende del año o de la fecha de publicación. Vale. Vamos a leer un segundo texto y presentarlo.
para hacer la diferencia entre el artículo de prensa y la novela. Texto 2. Así es el fútbol. Los jugadores de ahora no poseen menos condiciones futbolísticas que lo de antes. Creo que se ha cambiado la forma de ver y jugar el fútbol. Pienso que el fútbol bien jugado, el positivo, es el mejor, pero quizás no estoy en lo cierto. Los últimos resultados de Boca están demostrando que ese juego da satisfacción y atrae al público. Desde chico me pregunté qué era el fenómeno Boca. ¿Por qué tanta pasión alrededor de unos colores más allá del barrio de la ciudad? Yo he recorrido todo el país con Boca y gente que nunca había venido a Buenos Aires o que no conocía a un solo jugador. Tenía en sus ranchos, en sus casas, las fotos de los jugadores. Osvaldo Soriano, escritor argentino, fútbol, 2010. Aquí vamos a hacer una diferencia entre la novela y el artículo de prensa. Antes de hacerlo, vamos a sacar los 6 elementos esenciales de la presentación del texto 2. El título, se trata de Así es el fútbol. La naturaleza, aquí se trata de una narración o un relato. La fuente, se trata de la novela Fútbol. El autor es Osvaldo Soriano. El año de publicación, 2010. La idea general, el texto habla de la pasión de la gente por el fútbol. Ahora, ¿por qué aquí decimos que el texto es una narración? ¿Y por qué su fuente es una novela? Vamos a regresar al texto y ver al fin de este texto. Aquí tenemos el año de publicación, no es la fecha de publicación. Porque aquí no tenemos el día, el mes, ni el mes. Tenemos solo el año de publicación. Cuando al fin de un texto tenemos mencionado el año solo, se trata de una novela y hablamos de una narración o un relato. Ahora vamos a seguir, ¿sí? Con la aquí decimos que se trata de un autor, porque vemos aquí que es un hombre. Osvaldo, su nombre lo indica. Osvaldo Soriano es un hombre, es la razón por la cual decimos que se trata de el autor, no la autora, en el primer caso. Vale, vamos a seguir con la presentación propia de este texto. El texto titulado Así es el fútbol es una narración sacada, podemos decir también extracta, sacada o extracta de la novela Fútbol. Vemos aquí que hemos subrayado la fuente. Escrita por Osvaldo Soriano y publicada en 2010. El texto habla de la pasión de la gente por el fútbol. Aquí tenemos sacada y extracta.
escrita, también publicada, que es un problema por los alumnos. Aquí, sacada, extrata y escrita y publicada, concuerda con la novela. Es por esta razón que lo hemos puesto al femenino. Vale. Voy a precisar dos cosas muy importantes también. La idea general no es el título del texto. No podemos decir que la idea general, por ejemplo, es el texto nos habla de la familia o el texto nos habla del fútbol. No es correcto. La idea general es diferente del título del texto. La segunda cosa, siempre se debe subrayar la fuente en la presentación redactada. Podemos verlo en el texto que hemos, ¿sí? Siempre se subraya la fuente. Vale, seguimos. Ahora hemos acabado con nuestra clase de presentación y voy a dar un ejercicio de casa. Cada alumno va a elegir un texto y va a hacer una presentación siguiendo el ejemplo que acabo de dar. Se acabó con esta clase. Ce que nous venons de faire tout de suite est très important et je vais le reprendre en résumé en français. Il s'agit d'un exercice de présentation de test. Et nous savons que la présentation de test est la première question de compréhension qui se trouve sur l'épreuve au bac. Alors, beaucoup d'élèves ont du mal à s'en sortir. Et nous sommes revenus là-dessus. Et nous avons premièrement énuméré les 6 éléments essentiels que nous devons retrouver dans la présentation du test. Donc le premier élément, le titre du test. Le deuxième élément, il s'agit de la nature du test. Le troisième élément, c'est la source. Le quatrième élément, il s'agit de l'auteur. Le cinquième élément, nous avons la date de publication ou l'année de publication. Et pour terminer, le sixième élément, c'est l'idée générale. Et nous avons essayé de faire des nuances parce qu'un problème se pose. Parfois, l'élève se trouve en face d'un test, il ne connaît pas la nature du test. Et c'est ce que nous avons expliqué. Le test peut être une narration ou un récit. Le test également peut être un article de presse. Et il peut être aussi un dialogue. Alors pour le dialogue, c'est simple, il suffit de retrouver des tirets et puis c'est facile. Maintenant, quand il s'agit de la narration, qu'est-ce qui se passe? Il faut voir la fin du test. À la fin du test, lorsque je n'ai que l'année de publication qui est mentionnée, alors l'année simplement, je sais qu'il s'agit d'une narration, d'un récit, et il s'agit aussi d'un roman. C'est seulement l'année. Mais quand je regarde en bas du test et je vois plutôt qu'on a mentionné le jour, le mois et l'année, alors il s'agit de la date de publication et là, il s'agit d'un article de presse et la source, c'est une presse ou un journal. Donc c'est cette différence que j'ai voulu qu'il fasse. Et puis dans la rédaction de la présentation, ils doivent toujours souligner la source. S'il s'agit d'un roman, c'est écrit, il met le titre et il souligne. Si c'est l'article de presse, ils doivent souligner toujours la source. Quand nous corrigeons généralement, nous remarquons que les élèves font une confusion entre d'abord l'idée générale et le titre. Ils prennent l'idée générale pour le titre. L'idée générale d'un test n'est pas le titre. Au fait, en une phrase, ils doivent essayer de nous dire l'essentiel du test. Le test parle de quoi? Donc, ça n'a pas un rapport, ce n'est pas le titre.
Donc, il doit faire beaucoup attention à cela. En une phrase, nous dire l'idée générale. Et au deuxième point, ils ne savent pas souvent s'ils sont en face d'un article de presse ou bien d'une narration ou bien d'un dialogue, ainsi de suite. Quand c'est un dialogue, c'est un peu plus facile parce qu'il suffit de voir les tirets, ils comprennent. Mais quand il n'y a pas de tirets, ils sont troublés. Alors pour reconnaître ça, pour faire la différence entre le roman et la presse, il suffit de voir seulement la fin, les informations qu'on nous donne à la fin du test. Donc, quand nous regardons les informations, il faut regarder la date. Lorsque nous avons seulement l'année de publication, il s'agit d'un roman, donc d'une narration. Mais quand nous avons la date qui comprend le mois, le jour, le mois et l'année, il s'agit d'une presse ou d'un article de presse. La même chose s'applique au niveau des revues. Il se peut que le test soit tiré d'une revue. Il suffit de regarder la précision qu'on donne en bas. Si nous voyons qu'il y a un mois et puis une année, nous savons qu'il s'agit d'une revue. Donc c'est ça. Et il ne doit pas oublier de souligner toujours la source au cours de la rédaction. Vous devez continuer à préparer la présentation du test et aussi à revoir vos points grammaticaux et surtout la concordance de temps.